Buen día, Eduardo, ¿cómo le va? Gracias por llamar. No, al contrario, doctora, gracias a usted por atender la comunicación telefónica. Doctora, ¿cuándo considera que vamos a llegar al pico de contagios y comenzará el descenso de casos aquí en la Argentina? Hay modelos matemáticos y gente que se dedica a hacer estadísticas en salud y este tipo de proyecciones, con este nivel de contagio, con una variante que a partir de un caso genera 6 nuevos por lo menos en 3 días. Uno puede ir estableciendo, como cuando uno tira una piedra en un estanque, hasta dónde va a llegar la olita, digamos, ¿no? El circulito. Entonces, se estima que probablemente los países que ya tienen circulación de Omicron, como es el nuestro, probablemente a partir de mediados de febrero empecemos a tener una disminución en los casos porque ya no habrá más susceptibles. Esto no quiere decir que sí o sí todos nos vamos a contagiar, porque además hay mucha gente que es asintomática, gracias a las vacunas, por otra parte. Bien, 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 bien. Pero aproximadamente esos son los cálculos matemáticos. Igual como decía Pasteur, los microbios corren y nosotros vamos por detrás, ¿no? Claro, claro. Bueno, en este panorama, usted lo estaba mencionando así al final, es imprescindible y fundamental seguir avanzando con la vacunación, ¿no? Como herramienta para combatir al COVID, al virus. Absolutamente sí. Y sobre todo insistimos en la necesidad de vacunar. Entiendo que ustedes en Tucumán están haciéndolo muy bien, digamos, pero vacunar niños y adolescentes, que por ahí es la población que nos quedó un poco más rezagada, por decirlo de algún modo. Sí, sobre todo teniendo en cuenta también, doctora, lo que había sido el comienzo de la pandemia, ¿no? Cuando era todo nuevo y la dinámica de este virus tiene un ritmo que va marcando el día a día, ¿no? Al principio se hablaba Absolutamente. de personas mayores de 60 años con enfermedades de base, no hablábamos de embarazadas ni tampoco de niños y adolescentes. Y hoy el panorama es distinto. Absolutamente sí, pero también aprendimos, porque al principio creíamos que el COVID no se iba a ensañar especialmente con las embarazadas. Sin embargo, aprendimos que sí, que realmente hemos tenido que lamentar muertes en embarazadas, tener chiquitos prematuros que nacen y su mamá ya no está, así que vacunar embarazadas, vacunar niños, vacunar adolescentes. Seguro. Ayer, doctora, uno de los infectólogos que asesora al gobierno, el doctor Luis Cámara, señalaba que es necesario recuperar la mística del barbijo, digo, de alguna manera marcando la importancia que tiene su uso para combatir el virus a la par de la vacunación, ¿no? Sí, eh, a ver, instalar el barbijo, yo creo que el barbijo tendrá que haber venido para quedarse para las personas que trabajamos en salud, por cierto, probablemente también en épocas invernales, porque sabemos que hay más circulación de virus respiratorios, con lo cual tenemos que seguir utilizando barbijo porque nunca está bueno contagiarse de nada, más allá de que uno, a ver, si alguien de la casa adquiere en la comunidad Omicron y después en casa no tenemos medidas de distanciamiento y demás, bueno, vamos a poder tener, digamos, cierta inmunidad desde ese lugar y tenemos que seguir utilizando barbijo en la comunidad. Es decir, acostumbrarnos de alguna manera a esa imagen que vemos en otros países, ¿no? Que están acostumbrados a este tipo de virus, por ejemplo, China, Japón, en donde es habitual, ¿no? En algunas épocas ver gente con barbijos en las calles. Exactamente. Bien, 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 bien. Doctor, algunos consideran que luego de la variante Omicron estaríamos cerca del final de la pandemia y que se convertiría en una enfermedad endémica. Incluso por primera vez la OMS allí en Europa también lo mencionó. ¿Usted cree que puede ser así? Es que, como yo le explicaba, lo primero que hay que hacer es asegurar que todo el planeta esté adecuadamente vacunado, porque esto no se termina si hay continentes enteros donde tienen un escaso 10% de su población vacunada, porque esto genera la posibilidad de nuevas variantes. Esto por un lado.
Por otro lado, si nosotros empezamos a tener que estamos todos robustamente vacunados, más del 50% de nosotros adquirimos variante Omicron, entonces va a llegar un momento, y hay un montón de asintomáticos que no lo saben, pero que a su vez tienen anticuerpos y están defendidos contra esto, probablemente sigamos con casos esporádicos, un número basal, digamos, anual, con picos estacionales, que es lo que ocurre con influenza. Y entonces ahí será que entraremos en la endemia. Bien. Bueno, algunos países europeos, el caso de Austria, que ya implementó el tema de la vacunación obligatoria contra el COVID, Alemania también lo estaba evaluando. Hay un proyecto también aquí en la Argentina. ¿Usted cree que vamos camino a eso, a la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID? Esa es una cuestión reglamentaria que habría que, digamos, hilar muy bien y con mucha conciencia, porque verdaderamente para que una vacuna sea obligatoria y esté en calendario tiene que haber terminado la fase 4, que reglamentariamente aún no se ha dado por concluida en las vacunas de COVID que fueron aprobadas por emergencia. Estamos convencidos de que son seguras y eficaces, es cierto, pero todavía falta un poco. De todas formas, como yo digo siempre, si todavía la vacuna no es obligatoria y vos no te querés vacunar, tampoco es obligatorio que vayas a un evento masivo, a la cancha o a, no sé, juntarte en una fiesta de 300 personas en Tafí del Valle, todos sin barbijo, ¿no? Claro, seguro. ¿Un paciente se puede contagiar, doctora, 2 veces de COVID en un lapso corto de tiempo? Porque hay algunos que se han dado casos que en menos de 30 días se contagiaron 2 veces. ¿Es posible? No, en general sabemos que la inmunidad por lo menos dura 3 meses. Lo que puede suceder es o bien que haya tenido otra virosis o que si le hicieron una PCR fueran restitos virales que quedaron de su primer episodio. En general, si uno analiza estos casos, alguna de las 2 veces no se testeó y se consideró un diagnóstico por un criterio clínico nada más. Digamos, es difícil. Bien, perfecto. Estaba leyendo también una nota en donde usted también habla del tema del saludo, del puño, ¿no? Del puño, del codo, que al principio de la pandemia era como novedoso para todos, habíamos dejado atrás los abrazos y los besos, tan típicos de los argentinos. Y ahora con mucha gente que ya está vacunada es como que algunos ya se animan un poquito más, pero no es recomendable todavía eso con la variante Omicron, ¿no? No, tal cual no. Yo tengo mis 3 dosis de vacuna y a mi madre, que también tiene sus 3 dosis, sus 2 dosis y el refuerzo de vacuna, sigo abrazándola desde la espalda. Bien, está claro eso. Bueno, y en medio de todo esto, doctora, el personal de la salud, ¿no? Que sigue poniendo así el cuerpo en la primera línea de batalla contra la pandemia y que seguramente también a esta altura ya casi 2 años, cierto agotamiento mental y físico que pasa por ello, ¿no? Que sufren ellos. Ni hablar. La verdad que hemos, creo, demostrado una resiliencia y un amor por nuestro trabajo que entiendo que como la gente está cansada y con un montón de otras frustraciones, siempre se la agarra con lo que ve, y la cara visible del sistema somos nosotros, pero verdaderamente ni héroes ni villanos, digamos, ¿no? Seguro. Pasamos de un ratito de los aplausos a las 9 de la noche a agresiones en las guardias, porque ¿por qué no me vas a hisopar? Si tenés tanta fuerza de golpear un cartel, entonces no estás tan grave, digo. Bien. Por último, doctora, también, a ver, así como para la gente fue un cambio muy importante, un impacto muy importante el tema de la pandemia en todo el mundo, para los gobiernos también era algo nuevo, porque nadie sabía o nadie tenía la fórmula mágica para decir esta es la manera correcta de tratar o manejar la pandemia. En ese marco, ¿cómo analiza el tratamiento que se le dio a la pandemia aquí en la Argentina? Yo creo que todas las acciones hay que evaluarlas, pero para que podamos hacer una evaluación de lo que estuvo bien hecho y de lo que no estuvo bien hecho, falta todavía, pero habrá que hacer esa evaluación. No me cabe a mí, porque soy simplemente una médica de estetoscopio todos los días en el hospital,
pero si no aprendemos de los errores, estaremos condenados a repetirlos en el futuro. Entonces, va a estar bueno tomar, por decirles, el ejemplo de Catamarca, de cómo se trabajó con los transportistas, y decir, esto fue muy bueno, o ver que, no sé, en el carnaval de Gualeguaychú no se midieron las normas que estaban preestablecidas, por decir. Entonces, pero va a haber que analizarlo ya en frío cuando esta pesadilla se haya terminado. Bien. ¿Cree que esta pesadilla se va a terminar este año? Yo creo que sí, yo creo que sí. Bien. Pero para eso tenemos que seguir vacunando, seguir cuidándonos, manteniendo la distancia física, usando el barbijo, aireando y ventilando todos los ambientes y bueno, tener un poco de paciencia, pero sí vacunar. Doctora, ha sido muy amable por esta comunicación telefónica con LB12. Que tenga buen día. Igualmente ustedes, buenas semanas. Adiós. La doctora Elena Obieta, infectóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología.